Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 93 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Para poder experimentar el trato con la constitución natural, primero debemos estar en la comunión del Espíritu Santo. También necesitamos permitir que el Espíritu Santo ponga en vigencia la crucifixión de Cristo a todas las áreas de nuestra constitución natural que descubramos. Debemos aplicar la cruz a nuestra constitución natural a diario, momento a momento. Desde el comienzo mismo, cuando aceptamos la obra de la cruz, debemos permitir que Dios toque toda expresión de nuestra constitución natural en la comunión del Espíritu Santo. Podemos ser muy ricos, y de hecho lo somos, en pensamientos y muy idóneos. Sin embargo, debemos recibir la cruz y llevar la cruz. La cruz debe continuamente hacer la obra de quebrantarnos. Entonces, después de cierto periodo, todo lo que provenga de nuestra constitución natural gradualmente estará en el estado de haber pasado por la muerte y llegado a resurrección. Ahora habrá otra constitución natural que viene de la vida resucitada que nos ha sido impartida. A modo de conclusión, queremos destacar que tratar con el yo y tratar con la constitución natural son experiencias profundas en la etapa de la cruz. Tratar con el yo y tratar con la constitución natural son extremadamente importantes en nuestra constitución, en nuestra experiencia, espiritual. Estas no solo están relacionadas con la vida, sino también con el servicio. Tratar con el yo y tratar con la constitución natural son preparativos para nuestro servicio a Dios. Si deseamos tener el tipo de servicio que concuerda con el deseo de su corazón o con el deseo que Dios tiene en su corazón, es necesario tratar con el yo y con la constitución natural. Hablando con propiedad, aquellos que nunca han sido tratados en su yo o en su constitución natural no pueden servir a Dios, porque ellos le ofrecerán a Dios las cosas que provienen de ellos mismos y según su opinión. Este asunto está claramente demostrado en la vida de Moisés. Antes que Dios lo usara, la obra que Dios hizo en él fue tratar con su yo y su constitución natural. Cuando él tenía 40 años, tenía una constitución natural muy fuerte. Recordemos, en Hechos 7:22 se cita que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Así que él estaba a punto de usar sus propias fuerzas para liberar a los israelitas. Eso fue lo que hizo. Un día, cuando vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos, él mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esta fue, digamos, su estratagema natural para liberar a los egipcios, a su pueblo, de los egipcios. Él usó su fuerza. Sin embargo, esta constitución natural suya no podía ser usada por Dios. Dios no puede usar a quien obra para él usando sus propias habilidades naturales. Así que Dios lo puso en una situación que lo obligó a huir al desierto. Por 40 años lo afligió y lo trató para acabar con su constitución natural. Cuando Moisés escribió el Salmo 90, dijo: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Eso dice Salmo 90:10. No fue sino hasta cuando tuvo 80 años que, de acuerdo con su propio cálculo, era el tiempo de los días de la debilidad, ya cercanos a la muerte, que Dios lo llamó y lo usó. Así que además, en el tiempo en que Dios lo llamó, Dios hizo ver que él viera, recuerda, Dios lo hizo ver la visión de la zarza ardiente que no se consumía, lo cual le indicaba que el poder de la obra de Dios se manifestaría a través de él, pero sin usar como combustible lo que él tenía por nacimiento, es decir, su constitución natural. Habría algo ahora diferente, que era lo que se podría usar como combustible, algo que nunca se agota, la vida divina. Cuando estudiamos la vida de Moisés, vemos desde que
que desde que fue llamado por Dios, nunca más usó su propio poder y habilidad en su obra para él. Fue catalogado como el hombre más manso desde el primer momento en que él vio a Faraón en Egipto hasta que murió allá en el monte Nebo 40 años después. A pesar de que él todavía tenía habilidad, ya no era una habilidad natural, sino que había pasado por el quebrantamiento y la resurrección, y ahora exhibió las habilidades de la vida resucitada. Además, tratar con la constitución natural y con el yo, ya que son cosas íntimamente relacionadas. Aquellos que son hábiles e idóneos siempre tienen muchas opiniones, porque tienen un yo muy fuerte, debido a las habilidades naturales, o debido a que las habilidades naturales de Moisés habían sido tratadas durante los 40 años que sirvió al Señor. Él no tuvo sus propias opiniones o ideas. Aunque él oraba a Dios, y lo podemos ver en esas oraciones registradas de él solo buscaba el consejo de Dios. Nunca expresó a Dios opiniones o ideas, excepto en una ocasión. La única excepción ocurrió cuando fue irritado por los israelitas, que habló precipitadamente y golpeó la roca 2 veces. Fuera de esto, él no cometió ningún error que podamos citar escrituralmente en esos 40 años. Él sirvió a Dios no conforme a sus propias fuerzas o a sus propias opiniones. Él fue una persona que ciertamente había sido completamente liberada del yo y de la constitución natural. Claro, quedaba algo más, una cosa más. Por lo tanto, él llegó a ser la persona más usada por Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Según este mismo principio, Dios dirigió a los israelitas a que le sirvieran en el desierto. Cuando los israelitas fueron llevados al desierto, donde Dios deseaba que ellos le sirvieran, la primera lección que ellos tuvieron que aprender fue que su fuerza, así como sus opiniones, tenían que ser puestas a un lado. Ellos no podían servir a Dios con su fuerza, ni tampoco servirle de acuerdo a sus propias opiniones. Los medios por los cuales ellos servían a Dios eran el tabernáculo y las ofrendas. El tabernáculo indicaba que todos sus caminos y actividades relacionadas con el servicio de Dios tenían que concordar con el patrón mostrado en el monte según la revelación de Dios y no según sus propias opiniones. Aquí nada quedaba a su propia imaginación. Dios había mostrado el diseño. Las ofrendas indicaban que su servicio solamente podía ser aceptable y satisfacer a Dios si era ofrecido por medio de los sacrificios y no de su propia habilidad y capacidad. Y estaban muy bien establecidas lo que tenían que hacer. Por lo tanto, cuando Dios en el monte Sinaí preparó a los israelitas para que les sirvieran, por un lado, el tabernáculo mostrándoles la necesidad de poner a un lado su propia opinión, y por otro lado les dio las ofrendas, las cuales mostraban la necesidad de poner a un lado su propia constitución natural. El servicio ofrecido por medio del tabernáculo no tenía ninguna opinión propia, mientras que el servicio ofrecido por medio de las ofrendas no contenía ninguna constitución natural, ya que tanto el tabernáculo como las ofrendas tipifican a Cristo. Debemos, amados, tomar a Cristo como nuestra sabiduría, como nuestro camino, como nuestro todo, como nuestra fuerza y habilidad, permitiéndole que reemplace nuestra propia opinión y nuestra propia constitución natural. De este modo, nosotros podemos servir a Dios, podemos ofrecerle a Dios algo de su agrado. Vamos a seguir sobre estos en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.